Buenos días, mi nombre es Guillermo Martínez y en representación con el grupo que tengo con Tomás Gioia y Joaquín Sánchez Linares, en la asignatura El mundo contemporáneo, voy a presentaros la Guerra Mahdista, que duró desde el año 1881 hasta el 1899. La Guerra Mahdista fue una guerra colonial que tuvo lugar, como ya he dicho, a finales del siglo XIX, en la que se enfrentaron los egipcios y los británicos, una vez ya se había repartido el territorio africano entre las distintas potencias europeas, contra una serie de insurgentes que habitaban en la actual zona del Sudán, porque esta zona, desde, como ahora voy a comentar, desde el Imperio Otomano vivía con un sistema colonialista. No obstante, vamos a dividir el trabajo, esta presentación, mejor dicho, en 5 partes. La primera parte es el contexto, donde daremos a conocer el principio de esta guerra, o sea, de cuál es el desencadenante de este conflicto bélico. En segundo lugar, el desarrollo del mismo. Tercero, las consecuencias que tuvieron la guerra, cómo quedó el panorama al fin y al cabo en este territorio, las figuras importantes. En cuarto lugar, que tuvieron importancia, bueno, las figuras importantes que ocuparon un papel clave en este conflicto, y por último, la bibliografía. En el contexto, en el año 1819, Sudán es dominada por egipcios y otomanos. Como la administración era colonial, sufrían un importante expolio fiscal, que era el responsable de que muchos habitantes autóctonos de Sudán viviesen en la miseria. De hecho, muchos agricultores que tenían plantaciones cerca del Nilo tuvieron que abandonar sus cosechas para poder convertirse en comerciantes y pagar los impuestos, que eran abusivos e imposibles de pagar para muchos sudaneses. En el siglo XIX, Egipto se endeudó y Gran Bretaña saldó la deuda que Egipto había contraído. Y a partir de este punto, Inglaterra se hizo con el control administrativo de Egipto. En el año 1881 empezó el conflicto. Los sudaneses se rebelaron contra la administración establecida y Muhammad Ahmad, que se proclamó como una especie de califa, o mejor dicho, líder religioso, encabezó esta rebelión y se autoproclamó como guía, convocando una yihad. De hecho, imitó al propio Mahoma con un discurso muy parecido. En junio de 1882, el ejército mahdista masacró al ejército de la administración sudanesa. Gracias a este hecho, consiguieron armamento y uniformes. La expedición Hicks tuvo lugar en el verano de 1883, en el que se formó un ejército en Jartum, con el beneplácito del Reino Unido. Este, al mando del británico William Hicks, comenzó una expedición que resultaría fallida, ya que los soldados que conformaban este ejército fueron derrotados en la batalla de El Obeid por los mahdistas, que estaban a las órdenes del Muhammad Ahmad, como ya hemos dicho anteriormente. Antes de la llegada de los británicos, Egipto, como ya he comentado antes, estaba pasando por una situación económica muy complicada, ya que estaba pasando por una situación asfixiante. Así que es de esperar que los británicos tomaran la iniciativa y se pusieran al frente del gobierno, en lo que concierne al conflicto bélico sobre todo. En un principio, los británicos se repliegan, estando Sudán totalmente controlado por los mahdistas en el año 1885. Este mismo año, Muhammad Ahmad fallecía a causa del tifus. Esto hizo que entre el año 1886 y 1889 se abriese paso otra expedición con el objetivo de reconquistar el territorio perdido.
Finalmente, en el año 1898 se concreta internacionalmente que los británicos iban a conservar estos territorios, ya que habían habido una serie de hechos, como voy a comentar, en la que casi estalla una guerra entre europeos por no haber concretado, al menos de una forma eficiente, la repartición de los territorios africanos. En esta campaña fallecieron 30.000 sudaneses y 700 egipcios y británicos. Las consecuencias: la inefectividad del gobernador egipcio y la lentitud de respuestas del ejército británico fueron artífices de la primera victoria mahadista. Para evitar futuras insurrecciones, los británicos instalaron un sistema colonial, que era la administración anglo-egipcia, que estableció de manera efectiva el dominio británico sobre Sudán, que nunca más volvería a rebelarse de esa manera. De la misma manera, se agravaron las tensiones entre Inglaterra y Francia por el incidente de Fachoda, ya que Inglaterra quería unir Ciudad del Cabo con El Cairo por líneas de ferrocarril, y Francia quería hacer lo mismo, pero de oeste a este. Como podemos aquí observar, aquí es donde tuvo lugar el incidente de Fachoda. Los franceses querían unir de oeste a este y los británicos de norte a sur. Como ya hemos dicho, como figura importante tenemos a Muhammad Ahmad, que fue el que encabezó la rebelión contra el gobierno anglo-egipcio, y en el que en principio tuvo muchas victorias, pero al final acabó derrotado. George Gordon, que no lo siento, pero no puedo mover esto, fue el gobernador de Sudán en 1874, y aunque en principio, a pesar de verse superado en número y recibir orden de retirarse, se negó a abandonar el país, con lo que finalmente acabó derrotado y decapitado. Rauf Pacha fue el general egipcio de Sudán durante la rebelión mahadista y fue ineficaz en su gestión del problema que representaba la insurrección, aspecto del cual se aprovechó el Mahdi para apoderarse del país. Sus fracasos terminaron con la pérdida del país, la intervención británica en el lugar y cientos de bajas y pérdidas del ejército egipcio. Aquí pues tenemos la información sobre de dónde hemos sacado toda la información.